haya motivación suficiente, y además de la motivación suficiente, dicha justificación sea completa, se reclama que deben cumplirse con motivar y justificarse todos los elementos constitutivos del delito. Dentro también de los casos paradigmáticos de autoría directa, ya sea activa o omisiva, pueden citarse los casos muy particulares y específicos, por ejemplo, de la jurisprudencia peruana, recaídas en el caso Utopía. Como ustedes saben, en el año 2001-2002, en una discoteca que carecía de autorización para funcionar, tanto de la Municipalidad de Surco como de INDECI, funcionó en el Yogi Plaza, en la ciudad de Lima, una discoteca que tenía el nombre de discoteca Utopía. En dicha discoteca se abrieron las puertas al público y se realizaba una serie de espectáculos que se promovían cada semana a fin de lograr controlar y tener una buena recaudación. Ocurre que justamente a fines del mes de mayo se produce la denominada fiesta SOP. En la denominada fiesta SOP se introducen animales, y en la que el gerente general de la discoteca autoriza la realización de un espectáculo de fuego. Efectivamente, el espectáculo de fuego estaba a cargo de un barman, el señor Ferreiros Ojara, quien a través de un aerosol y unos elementos pirotécnicos logra hacer ciertas piruetas dentro de la cabina del jockey, con tan mala suerte que el fuego se propaga, inunda o afecta el techo, que era cubierto de un material pirotécnico llamado poliuretano. Para que ustedes conozcan, el poliuretano tiene una capacidad de ignición o capacidad de fuego mayor que el petróleo o la gasolina. Mejor dicho, es más seguro fumar un cigarrillo en un grifo que fumar un cigarrillo, y más aún generar un espectáculo de fuego, que en un ambiente revestido de poliuretano. El hecho es más grave debido a que en la discoteca Utopía el gerente general y el personal había eliminado el servicio de agua potable, a fin de que, como consecuencia del consumo de licor, el ambiente no muy grande y el movimiento frenético de la noche, las personas tuvieran más sed, pudieran consumir de esta manera más agua, más licor, y había, como repito, obstruido el agua potable. Total que cuando el incendio se propagó, no había cómo apagar el fuego. Y el problema fue el siguiente. El incendio fue provocado por un comportamiento que creó un riesgo jurídicamente desaprobado por parte del barman, quien sin autorización y sin tener los elementos adecuados procedió a jugar con fuego, lo que generó la ignición del local. Sin embargo, lo que desencadenó la extensión del incendio y la posterior muerte de cerca de las 28 personas fue que
mucha gente logró salvarse porque corrió despavorida, y algunas víctimas, la mayoría de ellas, cerca de 25, fallecieron en los baños, porque creyendo que había mayor protección y había agua, no murieron presa del fuego, sino más bien del monóxido de carbono. Pero en fin, murieron como consecuencia finalmente del fuego y del humo producido. El hecho es que se imputaba o se trató de imputar responsabilidad penal a título de homicidio simple al gerente general, por considerar que la causa principal del incendio, más allá de la existencia o no de un cortocircuito, de un espectáculo de fuego, era de que lamentablemente no había ninguna medida de seguridad implementada. Entre otras cosas, en la discoteca Utopía faltó extintores. Defensa Civil tiene establecido que más o menos debe haber un extintor por cada 7 u 8 metros cuadrados de un local abierto al público. No había rociadores automáticos, no existía una escalera de incendios, no había una señalización adecuada para que las personas puedan escapar. Y evidentemente lo que se planteaba era si puede concurrir una autoría omisiva, autoría directa omisiva, pese a existir una autoría directa activa de la persona que provocó el incendio. Evidentemente, posición de garantía existía en este caso, como ocurrió, por ejemplo, en la discoteca Cromañón de Buenos Aires, que tuvo un problema semejante, igual que en la discoteca del Paraguay, en donde fallecieron un número bastante alto de personas. Y lo que se trataba acá de determinar era si el gerente general podía ser responsable por comisión por omisión al haber infringido la posición de garantía. En principio, los elementos de tipicidad objetiva y subjetivas propios de la autoría directa tenían que verificarse y tiene que verificarse en el caso concreto. ¿Había posición de garantía? Sí, había posición de garantía. Ustedes saben que la posición de garantía puede ser de dos clases: la posición de garantía de control de fuentes de peligro y la fuente de garantía de protección de bienes jurídicos. En este caso, lo que ocurría en el supuesto concreto era la obligación de control de fuentes de peligro. ¿Cuál era la fuente de peligro que tenía la obligación de controlar el gerente general y el responsable de la discoteca? Era justamente la creación de un riesgo típico provocado por la apertura y puesta en funcionamiento de un establecimiento abierto al público. ¿Había una relación directa de dependencia del bien jurídico de vida? Sí, porque se entiende que todas las personas abonaban una determinada cantidad de dinero para acudir a un espectáculo a fin de divertirse y pasar un momento de sano esparcimiento, entendiendo que a cambio de cubrir la suma de dinero, que era bastante alta, los propietarios de la discoteca debían haber cumplido con las medidas de seguridad suficientes. Había una desestabilización, además del foco de peligro, que el gerente general o los directores de la discoteca debían cubrir de manera eficaz. Sin embargo, el problema fundamental en el caso de la discoteca Utopía residió en preguntarse de si el comportamiento era culposo o doloso. Y las particularidades del caso concreto llevaron justamente a preguntar en el centro de atención si
había un dolo de matar o una negligencia homicida. A favor de la existencia de un homicidio culposo, obraba el hecho de que en el momento de que existió el incendio y el mismo se propagó por las instalaciones de la discoteca, que fue aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, el gerente general de la discoteca se había retirado a descansar a su domicilio y él no se encontraba físicamente en el lugar de los hechos, de tal manera que al no encontrarse en el lugar de los hechos, él no podía controlar y dosificar de manera directa el riesgo y no tenía una suerte de conocimiento de la concreta capacidad lesiva del hecho. En este caso, no podía manejar ni controlar el incendio. Como ustedes pueden ver, era muy probable, era profundamente discutible que esa persona tuviera un conocimiento que la falta de medidas de seguridad podía desencadenar en un homicidio doloso. Sin embargo, a favor del homicidio simple, a título de dolo eventual, existían una serie de indicadores objetivos. La discoteca Utopía comenzó a funcionar, si no mal recuerdo, un 4 de mayo del año 2001. Ocurre que 4 días antes de la apertura de funcionamiento de la discoteca Utopía, INDECI, el Instituto de Defensa Civil, había entregado un informe a la mano al gerente general, y él así lo había rubricado, respecto a que en ese informe se indicaba que la discoteca Utopía no reunía las condiciones materiales adecuadas de seguridad para abrir sus puertas al público. Es decir, en un tiempo casi inmediato a la apertura del funcionamiento, se había informado al encargado directo de la discoteca Utopía que INDECI no aprobaba su real y concreto funcionamiento. Sin embargo, pese a dicha disposición clara, específica y contundente de INDECI, el gerente general decidió abrir las puertas de la discoteca. La existencia del informe de INDECI fue considerado por las diversas instancias judiciales como el elemento gravitante que acreditaba la existencia del dolo. Si 4 días antes de la puesta en funcionamiento de la discoteca se había informado categóricamente de que no podía abrir la discoteca sus puertas al público debido a que no reunía las condiciones adecuadas de seguridad, actuar en contra a esa información jurídicamente vinculante de manera deliberada no hacía más que mostrar no solo la indiferencia hacia las normas y en concreto hacia los mandatos de defensa civil, sino de que no le interesaba al gerente general la ausencia de medidas de seguridad de discoteca, y por el contrario había una preferencia de abrir el negocio poniendo en riesgo la vida de las personas. Sin embargo, más allá de la existencia muy cercana al momento de apertura de los hechos del informe de defensa civil, se le destacó también un aspecto sumamente importante respecto a que la discoteca materialmente carecía de la más mínima medida de seguridad. Una cosa, por ejemplo, es que la discoteca Utopía, debiendo tener 20 extintores, tenía, por ejemplo, 16 extintores, o que debiendo tener los 20 extintores, la discoteca solamente tenía operativo un extintor, o que, cosa
cosa distinta, los extintores no habían sido cambiados. No. Ocurre que no existía en la discoteca una sola medida de seguridad. Si se hubiera tenido un extintor, el más pequeño del mercado, se hubiera logrado impedir la tragedia, cual llegó a pensar como un indicador positivo, como un indicio de que la falta, la ausencia de la más mínima medida de seguridad, la más elemental de las acciones de salvamento, como puede ser para un espectáculo abierto al público y de alta peligrosidad de un extintor, quedaba claro que había no solamente un comportamiento sumamente grave, sino que como comportamiento sumamente grave existía el peligro de que en cualquier momento se desencadenara cualquier evento lamentable que ponía en peligro y matara a la vida de las personas, en este caso de los asistentes al espectáculo. Lo particular del caso es entonces de que no había una sola medida de seguridad. La manguera contra incendios sencillamente no existía. Los rociadores automáticos, que son justamente estos aparatos y dispositivos que se colocan en los techos, tampoco existían. Es decir, Utopía venía a ser una bomba de tiempo. No era una discoteca enclavada en los conos, en lugares de difícil acceso. No, era una discoteca colocada en el corazón del centro comercial más importante de Lima y tal vez del Perú, el Jockey Plaza. Bueno, finalmente se logró condenar al señor Persinor a una pena de 10 años de prisión efectiva. Previamente se había considerado que la discoteca Utopía debía ser estimada como un elemento propio del homicidio culposo. En primera instancia, como ustedes recordarán, a Persinor se le condenó por homicidio culposo. Luego se apeló, la sala anuló la condena y la instrucción a título de homicidio culposo y ordenó la sustanciación a título de homicidio simple, que fue finalmente la postura que asumió luego de la nulidad del Ministerio Público, y el Poder Judicial logró o estableció la responsabilidad penal a título de... Hasta acá, caso de Utopía, que es un caso muy delicado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud de ustedes? Otro de los casos muy interesantes que establecen supuestos de autoría directa es el caso bastante conocido y comentado del periodista, mejor dicho, del fotógrafo Ivo Yucra, que murió atropellado a raíz de que una combi en la avenida Pershing en Lima había pasado imprudentemente una señal de tránsito y le había quitado la vida, arrastrándolo cerca de 15 a 20 metros sin que previamente haya huellas de frenado. En este caso, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial en primera instancia han condenado al chofer de la combi que mató al fotógrafo Ivo Yucra como autor del delito de homicidio simple. Y como es lógico, y como siempre digo, a veces es más peligroso un vehículo automotor que un disparo de un arma de fuego, porque el disparo del arma de fuego puede que alcance o no a la persona, y si lo alcanza puede que comprometa o no un órgano vital, pero un vehículo automotor manejado por una persona puede o matar o generar daños a la salud de carácter irreparable, dejarlo parapléjico, generar invalidez o lo que fuera. Entonces, como ustedes pueden entender, era muy interesante construir la figura del homicidio simple, como efectivamente ha ocurrido. Se condenó al chofer de la combi estimando varios factores. En principio,
Él tenía un récord de cerca de 5 o 6 infracciones de tránsito impagas como antecedente del hecho. El chofer de la combi también, que manejaba por la avenida Pershing, que tenía 3 carriles, infringió la norma de tránsito que establece que los vehículos de transporte público deben ir por la mano derecha, y él lo que hizo es ir justamente por el primer carril comenzando de la izquierda, es decir, era su comportamiento completamente grave. Asimismo, cuando este chofer cruzó la calle, lo hizo con el semáforo en rojo. Justamente a él le preguntan si advirtió que había pasajeros que estaban transeúntes que estaban transitando la avenida. Él dice que sí alcanzó a ver que transeúntes estaban cruzando la avenida. La pregunta es, si había transeúntes que estaban cruzando la avenida, ¿por qué él no detuvo la marcha y no respetó la señal de tránsito? Pero creo el elemento técnico más importante que llevó a las personas, al Poder Judicial, a considerar que había homicidio simple, fue que no existían huellas de frenado por parte del chofer de la combi. Es decir, cuando una persona tiene un impacto en un vehículo automotor, el informe técnico policial normalmente se pronuncia por la consideración de que el chofer, con el impacto producido, amortiguó la marcha y frenó normalmente de manera abrupta, en seco, como se llama. Sin embargo, no existía en la pista, en la avenida Pershing, alguna huella de frenado. Por el contrario, el vehículo arrastró el cuerpo impactado del fotógrafo Ivo Yufran por cerca de 20 metros y recién paró su marcha. Es decir, además del impacto, la víctima había sido arrastrada por ese espacio, por esa distancia. Entonces es importante, mis queridos amigos, que se meditúe, se verifique en el caso concreto la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos, pero siempre echando uso de las reglas de la preventicia y fundamentalmente motivando y justificando el razonamiento, ya sea fiscal o judicial, para llegar a una determinada conclusión. ¿A sacar una pregunta? Dígame. En los casos de utopía ¿se aplicó el presunto dolo eventual o se aplicó la teoría del dolo cognitivo? En este caso, en la sentencia de primera instancia, en la sentencia de nulidad del caso Utopía, se aplicó la teoría del dolo eventual. Igual, en la segunda y última sentencia del caso Utopía se aplicó los criterios del dolo eventual, por considerar que existía el conocimiento de la probabilidad de lesión a raíz del enorme peligro creado con la apertura de una discoteca que no tenía licencia de funcionamiento, ¿no? Bueno, además la teoría del dolo cognitivo, como ustedes saben, mis queridos amigos, no exonera ni libera la clasificación de las modalidades del dolo. También para la teoría del dolo cognitivo, el dolo eventual es una forma de dolo, aunque se la considere la principal forma de dolo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Doctor, usted ha mencionado respecto al caso de homicidio de tránsito
del ejemplo que usted ha mencionado, se trataría de un delito de homicidio simple. En el caso, por ejemplo, ¿qué es la diferencia que sea de un homicidio culposo? Solo el hecho del informe técnico policial con respecto a la frenada, porque para eso está el tipo penal por infringir una regla de tránsito, que esto conllevaría a lo que es un homicidio culposo por infringir una regla de tránsito. O sea, ¿qué lo diferenciaría del ejemplo que usted ha expuesto? Me parece muy interesante su pregunta. En realidad, como subraya la doctrina penal más autorizada, los elementos de tipo objetivo, tanto en el delito doloso y culposo, en la medida que haya el correlato del crimen culpa en el Código Penal, es decir, que la culpa esté expresamente prevista por mandato del artículo 11 del Código Penal, tanto el tipo objetivo y el tipo subjetivo tienen la misma estructura y los mismos requisitos de imputación objetiva. Mejor dicho, no habría diferencia, según una corriente doctrinal que asumimos, entre la tipicidad objetiva del delito culposo y doloso. Sin embargo, mis queridos amigos, sobre la base de la pregunta de su compañera, la configuración o no de una clase de dolo, en este caso del dolo eventual, consideramos está en función a la pluralidad, convergencia y uniformidad de los indicadores objetivos del comportamiento que deben o acreditan que la persona generalmente conocía de la capacidad concreta de lesión del comportamiento emprendido. Me explico. El método más útil y más fiable para concluir o aseverar que un comportamiento es doloso y no culposo es tomando en cuenta o valorando los indicios objetivos que aconsejan haber, de un lado, de plausibilidad o aceptabilidad, o si ustedes utilizan una teoría epistémica, que confirman que la hipótesis de comportamiento doloso está comprobada. Estos elementos, a mi criterio, es, en primer lugar, la existencia de un grave e insoportable peligro para los bienes jurídicos a través de la creación de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más alto e insoportable y grave sea el peligro creado, hay indicadores, hay elementos objetivos que demuestran que lo que concurre en el caso concreto es la figura dolosa antes que la figura culposa. Es decir, si la persona crea un riesgo de altísimo nivel, crea un riesgo exponencial, lo más probable es que nos enfrentemos a la figura del dolo eventual que a la figura culposa, ya sea imprudencia grave o imprudencia leve. Se entiende que a mayor creación del riesgo, mayor actividad de conocimiento de la persona, salvo que se demuestre que esa persona tenga, por ejemplo, una sociabilidad incompatible, tenga alguna alteración psíquica o, por ejemplo, esté bajo los efectos de drogas, alcohol o estupefacientes. Pero cuando la persona, por ejemplo, está gozando de una salud psíquica normal y no tiene o no sufre grave alteración de la conciencia y pese a ello crea un riesgo elevado, lo más aconsejable es que debamos ver en el caso concreto un comportamiento doloso antes que un comportamiento culposo. El segundo elemento, y que me parece el criterio más importante, es de la existencia de un peligro no cubierto.
Es decir, no solamente es importante reparar en la magnitud, en la intensidad del peligro, sino es necesario verificar si el peligro ha sido cubierto o no. ¿En qué sentido? Una persona puede crear un peligro, pero además de crear un peligro, puede controlar ese peligro o puede intentar